Y nuestro primer temita de hoy, vamos a hablar de la lesión renal aguda en pediatría. ¿Qué pasa con los pacientes pediátricos? La lesión renal aguda es una entidad patológica muy que se presenta mucho en pacientes críticos, pediátricos a nivel hospitalario, y que realmente la lesión renal aguda es una alteración, es una afección, es una alteración abrupta de la función renal y que realmente puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces, eso más que nada, ¿qué es lo que estamos haciendo en cuidados intensivos críticos en pacientes pediátricos? Entonces, primero, podemos, vean aquí esta parte, y esto es muy interesante. Vean, la lesión renal aguda es un problema muy común en pacientes hospitalizados y se asocia con más mortalidad y más morbilidad significativa. Hablando de morbilidad, ¿sí? Normalmente estos pacientes pediátricos pueden desarrollar enfermedad renal crónica, ser dependientes de diálisis. Entonces, ocurre en un 5% de pacientes hospitalizados y hasta en un 30% en pacientes críticamente enfermos. Las causas, igual como hemos sabido, las causas de lesión renal aguda, vamos a estar hablando de causas renales, prerrenales, obstructivas, y que cada una de ellas, ¿sí? Pueden tener factores, algunos factores sí son modificables, algunos factores son modificables, algunos no modificables, y que tenemos que, más que nada, aquí lo que se maneja mucho ya es la prevención, prevenir, ¿sí? Prevenir la lesión renal aguda en pacientes críticos. Tiene tasas de mortalidad muy elevadas, del 40 al 60%, respectivamente, y sobre todo en niños que se ingresan a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Cómo ha pasado esto? Esto ha pasado de que cuando salió Per-Rifle, en el cual tomaban la parte de filtrado glomerular y volumen urinario, y entonces en base a una clasificación Per-Rifle de un acrónimo en el cual manejaban la R de riesgo, la I de lesión, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Realmente ya es una escala que ya no se está utilizando el rifle, porque ahora, después de que sale aquí en 2007 y después Cadigo del 2012, vean ustedes simplemente con pequeños aumentos de la creatinina de 0.3 miligramos sobre la basal. Y vean cómo esta creatinina realmente, ¿sí? Se asocia a un mal pronóstico, y se puede asociar que en algún momento el paciente pueda requerir una terapia de reemplazo renal. Y esto, más que nada, es anteriormente conocida como insuficiencia renal aguda. Está caracterizada por un brusco, ¿sí? Inicio brusco de disfunción renal. ¿Y esto cómo es? Disminución del volumen urinario durante 6 a 12 horas. Vean aquí cómo cuando empezó a salir toda esta parte, ya disminución de la tasa del filtrado glomerular, el valor del filtrado glomerular medido, pues es en base al aclaramiento de la creatinina. Y normalmente sí se van utilizando algunas fórmulas para saber el aclaramiento de creatinina. Pero tan fácil es como las guías que salen en el 2012, las guías CADIGO del 2012, en el cual hay 3 estadios de severidad. Obviamente lo que evalúa es la severidad, pero también hay que tomar en cuenta que también el volumen urinario es otro marcador no sensible que utilizamos para evaluar la severidad de la lesión renal aguda. Entonces, ven ustedes típicamente en niños, bebés, se requiere un volumen de orina de 1 mililitro, y vean ustedes pequeños aumentos de la creatinina, ¿sí? Se ha incorporado ya como algo en definición sobre una creatinina basal.
Ya, la creatinina basal sabemos que es aquella creatinina de ingreso hospitalario y simplemente con pequeños aumentos de 0.3 miligramos en un periodo de 48 horas, podemos hablar de un estadio de lesión renal aguda. Pero aquí lo importante es la prevención, ¿sí? Siempre que ingresa un paciente con lesión renal, un paciente a un hospital, es importante saber la historia, el examen físico, qué laboratorios ya trae, porque muy probablemente a lo mejor tiene también igual unos laboratorios, últimos laboratorios que fueron tomados hace 7, 15 días, ¿ok? Pero, vean ustedes, los niños con lesión renal aguda, debido a insultos hipóxicos isquémicos, por ejemplo, glomerulonefritis aguda y otras causas, pueden producir oliguria menor a 500 mililitros 24 horas. Normalmente, estos insultos hipóxicos isquémicos se deben más que nada a necrosis tubular aguda. Los niños con nefritis intersticial aguda, lesiones renales, y vean algo aquí, la utilización de nefrotóxicos, como la utilización de nefrotóxicos, sobre todo aminoglucósidos o nefropatía por contraste, también son causas de lesión renal aguda en pediatría. Entonces, normalmente siempre se tiene que hacer una evaluación, una historia, tiene exámenes físicos, va a ser sometido al uso de aminoglucósidos, vancomicinas, si va a requerir algún estudio con la utilización de medio de contraste, pues todos los pacientes deben de tener, todos los pacientes pediátricos deben de tener, ¿sí?, una muestra de la función renal. ¿Cómo está la creatinina? Sobre todo para poder ajustar medicamentos, para poder ajustar, ¿sí?, antibióticos, para ver si requiere un estudio invasivo y utilización de medio de contraste. Entonces, nuevamente, todo esto se tiene que saber en un paciente con alto riesgo o con factores de riesgo para desarrollar lesión renal aguda. Entonces, vean, la lesión renal aguda es una enfermedad producida por una disminución brusca del filtrado glomerular. ¿Qué ocasiona? Retención de productos nitrogenados. Empezamos a ver aumentos de urea, empezamos a tener, sin en cambio todavía cuando está el inicio brusco de esta función, de esta lesión renal aguda, normalmente los pacientes no tienen aumentos de la creatinina. El periodo de la creatinina se puede elevar entre unas 24 y 48 horas. ¿Por qué? Porque actualmente, hasta este año 2023, todavía vamos a seguir trabajando con creatinina y volumen urinario. Marcadores no sensibles. ¿Por qué marcadores no sensibles? Porque se pueden modificar en los pacientes críticos. Si el paciente está caquéxico, si el paciente está anoréxico, si el paciente tiene estrés metabólico, si el paciente tiene una infección severa, entonces normalmente esto puede modificar los niveles de la creatinina, pero también igual el volumen urinario igual se puede modificar, es un marcador no sensible, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede modificar con el uso de diuréticos, con el uso de volumen. Entonces la hipovolemia y la hipervolemia también intervienen dentro de la parte de estos marcadores. Entonces, como tal, no hay un marcador realmente específico de lesión renal. Claro, sabemos que hay biomarcadores de daño, sabemos que hay biomarcadores de función, los que están los marcadores del NENGAL, el KIN1, la interleucina 18, y sin en cambio algo también igual que se utiliza en algunos otros países, porque de hecho aquí en México ni lo tenemos, es algo que se conoce como el NephroCheck. Entonces, al no contar realmente con ese tipo de marcadores más sensibles que identifican más rápidamente la lesión renal aguda, actualmente seguimos trabajando con creatinina y volumen urinario. Entonces, los estadios es más que nada definido, es aumento de la creatinina y disminución del volumen urinario, claro, ¿verdad? Pero vean, aquí hay algo bien importante en lesión renal aguda en pacientes, y esto es hablando de pacientes pediátricos, ¿eh?
Primero, vean ustedes, aquí propuso el cambio de la terminología de insuficiencia renal aguda a lesión renal aguda. En investigación clínica es el descenso abrupto y sostenido del filtrado glomerular, la diuresis o ambos. Entonces, esto más que nada, ¿qué es lo que pasa? Hay factores de riesgo modificables y hay factores de riesgo no modificables para la lesión renal aguda. Entonces, normalmente vemos que los factores modificables es depresión de volumen, claro. Una depresión de volumen, sabemos que nos va a ocasionar hipovolemia, por lo tanto va a haber disminución de la diuresis. Entonces esto se puede modificar, hay que tener estrategias de prevención, como lo marcan las guías, como lo dicen las guías del CADIGO, ¿sí? Estrategias de prevención en alto riesgo y en estadios de lesión renal. Y una es mantener un buen estado de volemia. Hipotensión arterial, vean aquí, la hipotensión arterial, la disminución de la presión de perfusión a nivel renal, también puede ocasionar este tipo, ¿sí?, de lesión renal aguda. Uso de medios de contraste y de nefrotóxicos. Claro, todos estos factores que estamos hablando son modificables. Sabemos que podemos hacer otro tipo de estrategias para que se disminuyan más los factores de riesgo. Pero hay factores de riesgo que no vamos a poder modificar. Y esto es más que nada en los niños que nacen prematuros. De hecho, algo importante y lo que mencionan mucho los nefrólogos pediatras es, si hay un niño hospitalizado y que durante su hospitalización desarrolló lesión renal aguda y recuperó la función renal, es importante seguirles dando seguimiento, aunque el paciente salga del hospital y el paciente vaya a casa. Hay que darle seguimiento a ese paciente, hay que volverlo a ver cómo está la función renal, porque la recuperación no va a ser al 100% de la lesión renal. Entonces, algo lo que sí se maneja mucho es darle un seguimiento posterior al egreso hospitalario, ¿sí? Y hay que seguirle dando un seguimiento por un nefrólogo para ver cómo está la función renal de este niño, ¿sí? Para evitar morbilidades a largo plazo. Entonces, otra parte es el síndrome nefrótico, igual, la sepsis y la cirugía cardíaca. Realmente son factores que no podemos estar modificando. Entonces, normalmente, pero sí es importante tomar en cuenta esta parte de los factores. ¿Por qué? Porque vean ustedes, esto sale en el 2002. Evaluar la lesión renal aguda en base a qué? Filtrado glomerular y creatinina. De hecho, no ha habido muchas modificaciones entre Rifle, Akin del 2007. Simplemente Akin, dentro de la evaluación que hicieron, que ya no era factible hacer mediciones de filtrado glomerular en pacientes críticos. Por lo tanto, vean cómo se hace una modificación de los 3 estadios por aquí, en el cual aumentos de la creatinina, pero vean que aquí dice aumento de la creatinina sobre 1.5 sobre la basal o un pequeño aumento de 0.3 miligramos con disminución de los volúmenes urinarios. Entonces, estos 3 estadios que hace aquí Kidney Injury Network, ¿qué pasa? Tiene 3 estadios que hablan solamente aumentos de la creatinina y disminución de volumen urinario, porque esto fue una revisión, vean ustedes, del 2007, cómo está clasificado el PER-Rifle. El PER-Rifle era la clasificación de lesión renal aguda en pacientes pediátricos. Y aquí dice, vean, cómo está relacionado a disminución de filtrado glomerular. En riesgo menor al 25%, con disminución de volúmenes urinarios de 0.5 por 8 horas. ¿Sí? Injury, que es la lesión, disminución en un 50%, con disminución del 0.5 mililitros por 16 horas. Entonces, esta clasificación, y realmente esto ya no lo hemos estado
utilizando actualmente en los pacientes. Sin en cambio, ahora vean cómo ahora se hace unas modificaciones y vean ustedes, aquí tenemos rifle, en el cual la categoría en español, ¿sí? Pues es un acrónimo en el cual nos dice aquí riesgo, injury, lesión, fallo, loss, pérdida prolongada, y el ESRD, pérdida irreversible de la función renal. Entonces empezaron a hacer criterios de creatinina y filtrado glomerular y criterios de diuresis. Después, 2007, la clasificación de aquí hace mención solamente en 3 estadios, pero solamente por aumentos de creatinina en base a la basal. 1.5 de 2, creatinina de 2, ven ustedes, aquí dice creatinina de 2, pero vean la diferencia que hace aquí a la clasificación de Cadigo del 2012. Entonces, realmente hay pequeños cambios entre uno y otro. Por ejemplo, aquí dice, aumento de la creatinina de 0.3 miligramos, pero aquí igual, pero aquí menciona el estadio de Cadigo, que la creatinina es de 1.5 a 1.9, ¿sí? Aumentos de la creatinina sobre la basal. O aumentos de la creatinina de 0.3 miligramos en un periodo de 48 horas. Disminuciones de los volúmenes urinarios. Cadigo dice que ya a partir de abajo de 0.5 mililitros, pero durante de 6, en un periodo de 6 a 12 horas. Todavía Cadigo decía que en 6 horas. Los estadios entre Caquín y Cadigo no se hace mucha modificación. Creatinina de 2 a 2.9 con disminución del volumen urinario, 0.5 mililitros durante 12 horas. Y el estadio 3 de Cadigo, que este es realmente el que que se está utilizando, es 3 veces de aumento de la creatinina sobre la basal. Creatininas por arriba de 4 miligramos o inicio de terapia de sustitución renal. El paciente aquí ya puede presentar disminución de volumen urinario por abajo de 0.3 mililitros durante mayor o igual a 24 horas o datos de anuria por 12 horas. Entonces esto es como ya se ha estado utilizando esta clasificación, pero tómenlo en cuenta, esto les va a servir mucho. Vean cómo las clasificaciones entre rifle, aquí y Cadigo, realmente no hay mucha modificación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el marcador que hasta ahorita se sigue trabajando es la creatinina. Entonces, ¿qué es lo que va? Pero ya otros criterios, igual como hay modificaciones en criterios de diuresis. Y vean ustedes aquí que cómo estaba el P-Rifle. El P-Rifle dice que estaba con disminuciones, aquí sí era filtrado glomerular y volumen urinario. Aquí del criterio del 2007 dice, aumentos de la creatinina de 0.3 miligramos, pero Cadigo ya te lo dice, que esos aumentos tan pequeños de la creatinina en un periodo de 48 horas. Entonces, así como ha estado modificándose las clasificaciones en base a los estadios de severidad de la lesión renal aguda en pacientes pediátricos. Entonces, vean, pero bueno, algo importante, las intervenciones en estadios, ¿sí? ¿Cómo debe ser esto? Permítame tantito. Así, muchísimas gracias. Entonces, vean cómo las intervenciones en estadios de lesión renal aguda, por Cadigo del 2012, desde el alto riesgo hasta los 3 estadios. Por eso es bien importante hablar de la prevención.
Esto es muy importante, hablar de prevención. Por ejemplo, y aquí habla, dice, pues no utilices agentes nefrotóxicos, utilizarlos lo menos que puedas, porque ya es un factor de riesgo de lesión renal aguda. Asegurar que el paciente tenga un buen estado de volumen y de presión de perfusión. Considerar el monitoreo hemodinámico funcional, ya monitorizar la función, todo el estado hemodinámico, tener una buena presión de perfusión orgánica, monitorizar la creatinina y el gasto urinario. Y esto normalmente siempre está relacionado a que monitorizas creatinina, estás monitorizando cada 24 la creatinina, por el uso que si sabes que este paciente ya tiene factores, ¿sí? Para desencadenar lesión renal aguda, pues monitoriza la creatinina, algo, los volúmenes urinarios. Si tienes un paciente de alto riesgo, tienes que hacer medición de volúmenes urinarios horarios. Todo esto son estrategias realmente para que podamos disminuir lo más que se pueda la lesión renal aguda, evitar hiperglucemia, considerar alternativas para procedimientos de radiocontraste, o sea, utilizar lo menos que se pueda agentes de radiocontraste. Ya, por ejemplo, aquí en los estadios, vean, si ya estás con un estadio 1, dice, pues trata de hacer diagnósticos no invasivos y considerar otro tipo de diagnósticos invasivos. En cualquiera de los estadios de lesión, vean ustedes el 2, el 3, checar cambios en drogas, considerar terapia de reemplazo renal continua, considerar admisión a UCI, evitar catéteres subclavios si es posible. Entonces, esas intervenciones que se han sido propuestas en el 2012, pues que la es para disminuir la lesión renal aguda en pacientes hospitalizados. Y entonces normalmente decía per rifle, que ahora ya, digo, lo estamos utilizando más con código, per rifle que decía, pues per rifle dice que las primeras 3 letras del acrónimo, que era el riesgo, la lesión y la falla, permiten al médico evaluar el estado de la lesión renal aguda. Claro, es lo mismo lo que hablamos, ¿verdad? Per rifle, aquí y Cadigo, realmente de qué nos están hablando. Permiten al médico evaluar el estado de la lesión renal aguda. Claro, ¿verdad? Está hablando de severidad. A mayor estadio, más grave es la lesión renal aguda. Y todavía decía que aquí, del crónimo ProRifle dice que la pérdida y el estadio final de la función renal son considerados categorías de resultados e indica que esto se presenta, y claro, y todavía se sigue presentando, y que este tipo de pérdida de la función renal, en el cual los niños van a ser dependientes de diálisis, es más que nada, ¿sí?, el tiempo y la severidad que va a tener hasta el momento que ocasiona pérdida de la función renal. Entonces, normalmente, esto es lo que algo sí se ha estado modificando, y se ha modificado últimamente para el uso de marcadores en lesión renal aguda. Pero ¿cuáles son lo importante? Las estrategias de prevención. Disminuir lo más que se pueda los factores de riesgo. Entonces hay estrategias de prevención, como lo vimos, lo que marcaba Cadigo del 2002. Entonces dice, asegurar que esté bien hidratado. No utilice o utilice lo menos que se pueda medicamentos nefrotóxicos. Corrija el agotamiento intravascular, claro, perfunda. Mantenga un paciente con buena volemia. ¿Para qué? Para mantener una buena para mantener una buena perfusión renal. Evitar, sí, evitar hipotensión arterial. Al final de cuentas, la hipotensión arterial disminuye. La presión de perfusión a nivel renal, que también es algo importante, para desarrollar lesión renal aguda. Administra medicamentos vía oral y use unas dosis efectivas más bajas y más bajas, más seguras y menor tiempo de terapia.
Mantener niveles de drogas dentro del rango terapéutico. Use analgésicos en los pacientes pediátricos menos tóxicos, o sea, utilizar lo menos que se pueda, sí, los AINES. Suspenda o reduzca la dosis del fármaco nefrotóxico con el primer signo de toxicidad. Use una dosis baja de medios de contraste osmolar. Asegure una buena hidratación en el paciente pediátrico. Entonces, viene, ¿por qué? Porque vean, creatinina sigue siendo una medida insensible y tardía. Entonces, normalmente, saben ustedes que hay pequeños cambios de creatinina, pero la creatinina puede haber un insulto, puede haber una causa principal, una necrosis tubular aguda, en el cual muy probablemente no vamos a tener el aumento de la creatinina en ese momento del insulto. Sin embargo, pues bueno, pues hay otros biomarcadores sensibles de lesión renal, y esto es muy importante conocerlos, porque está el KIN1, la cistatina C, la lipocaína asociada a gelatinasa, lo que nosotros conocemos como el N-engal, la interleucina 18. ¿Por qué? Porque se han identificado y han demostrado su eficacia en la predicción de la lesión renal aguda antes de que suceda un cambio en la creatinina. Normalmente, pues, seguiremos trabajando todavía con la creatinina. Hasta el 2023 que estamos, seguimos trabajando todavía ¿con qué? Con creatinina. Y entonces, normalmente, ¿por qué? Porque la creatinina, cuando hay un insulto en la función tubular, normalmente no vamos a tener descenso de filtrado glomerular. Un insulto hipóxico isquémico, más que nada la necrosis tubular aguda, que ocasiona, vean ustedes, una pequeña tan disminución en días de la función renal. Aquí, por ejemplo, aquí el insulto puede ser de horas a días, en el cual, ven ustedes aquí, un descenso pequeño del filtrado glomerular y que puede pasar en horas. Aquí. Pero ¿qué vamos a tener con el insulto? La cuestión es de que el insulto a nivel tubular se pierde todo el borde en cepillo de las células epiteliales, de estas células tubulares, pérdida del microvilli, en el cual, pues bueno, pues entonces aquí ya tenemos un insulto con pérdida del microvilli de las células tubulares. Y aquí, en este momento, es mucho más necesario, en esta parte, utilizar otro tipo de biomarcador. Por ejemplo, el N-engal. El N-engal, predictorio de lesión renal aguda, normalmente vamos a tener que a las 2 horas del insulto se eleva. Pero aquí lo que podemos encontrar es que la creatinina puede seguir a niveles normales. Entonces inicia posteriormente una fase de inicio en el cual vean ustedes cómo ya empieza a caer bruscamente el filtrado glomerular y ya se empieza a producir alteración. Por ejemplo, hipoxia, células tubulares, lesión microvascular, obstrucción, inflamación, coagulopatía. Para posteriormente pasar, ¿qué? Aquí ya vean cómo aquí, esta es una célula epitelial normal, ¿no? El túbulo epitelial, vamos a ver aquí, vean, normal. Y si en cambio aquí, pues bueno, ya podemos encontrar que esta parte, este borde en cepillo, como pueden verlo ustedes aquí, ven aquí como ya se perdió. Entonces ya empezamos a tener ahí obstrucción tubular, esfoliación. Entonces, normalmente esta fase de inicio, ven ustedes, pero vean cómo el insulto que se ha provocado ya lesionó las células tubulares. Y sin en cambio, todavía aquí podemos encontrar que la creatinina, por ejemplo, en un día, todavía podemos encontrar que la creatinina no se eleva. Entonces, nuevamente, por eso es importante las estrategias de prevención. Entonces, nuevamente, vean la fase de extensión,
hay una fase de mantenimiento y una fase de reparación, porque al final de cuentas hay reparación de las células, pero vean, no se van a, ¿sí? No se van a reparar realmente aquí, como lo pueden ver, las mismas células, no va a haber una reparación adecuada, como en un paciente que no tiene lesión renal aguda. Entonces, ¿qué va a suceder? Normalmente, algo que se propone es, si tu paciente desarrolló lesión renal aguda y tuvo la oportunidad de recuperar la función renal, dale seguimiento. Dale seguimiento a este paciente. Hay que darle, que tiene que hacer visitas al pediatra, que tiene que hacer visitas con un nefrólogo, seguir evaluando la función renal, porque esto es bien importante, no dejar a estos pacientes, porque pueden volver a desarrollar, ¿sí? Enfermedad o una morbilidad, por ejemplo, enfermedad renal crónica, o pueden seguir desarrollar otro tipo de alteraciones mórbicas por haber cursado con lesión renal aguda. Entonces, vean ustedes las fases clínicas, recuérdenlo muy bien. Perdón, la necrosis tubular aguda, conocida como NTA, es la etiología más común a nivel intrahospitalario. Y esto más que nada es secundario a daño tubular, como lo vimos aquí, a daño tubular de causa isquémica. Bueno, y la causa isquémica puede ser debido a varias causas, sobre todo las causas de origen prerrenal. Y una de las causas más comunes que se presentan es la sepsis. Entonces, normalmente hay que tener mucho en cuenta esto, o cuando esta causa es nefrotóxica. Más que nada, ¿por qué? Y los nefrotóxicos más agresivos, que deben de tener mucha vigilancia en un paciente hospitalizado pediátrico, siempre va a ser el uso de los aminoglucósidos. Y sobre todo paciente debe de tener monitoreo de creatinina, de urea, de la función renal antes de indicar un aminoglucósido, antes de indicar el uso de, por ejemplo, de vancomicina, amicacina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque normalmente, vean ustedes, si hay una fase de agresión por una causa isquémica o nefrotóxica, vean ustedes cómo el paciente va a empezar a tener, ¿sí? A nivel tubular, va a empezar a ver hemodinámica autóxica, puede durar horas o días y se caracteriza por una lesión directa del epitelio tubular, aquí. Y vean cómo el proceso fisiopatológico realmente puede durar horas o días. Y que realmente podemos ver que esto no tiene comportamiento de la creatinina y podemos ver que la creatinina sigue normal. A lo mejor sí empieza a tener disminución de volumen urinario, ¿no? Entonces normalmente hay una estrategia, bueno, pues vamos a ver, está bien hidratado, tiene buena volemia, no está orinando, bueno, pues a lo mejor utilizar otra estrategia terapéutica de inicio, por ejemplo, el uso de diurético. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta para este tipo de pacientes. Mucho en cuenta que realmente la creatinina a periodos cortos después del insulto no se va a elevar. ¿Por qué? Porque la fase de iniciación existe disminución de flujo sanguíneo renal y lesión de la célula tubular epitelial. Entonces aquí vean, lesión celular tubular a nivel del epitelio, ¿y qué va a pasar? Se va a perder el borde en cepillo o pérdida de microvilli sobre estas mismas células tubulares. Entonces, normalmente dice pérdida de microvilli y va a empezar a tener datos de esfoliación. La fase 3, que es de extensión, persistencia de la hipoxia y de la respuesta inflamatoria, que hay aumento de la permeabilidad capilar, presencia de estados procoagulantes, liberación de citocinas inflamatorias y se puede producir necrosis y apoptosis celular. Entonces vean ustedes acá cómo la extensión, aquí vean, ya vieron cómo aquí hay datos de coagulopatía, vean ustedes cómo aquí hay exfoliación, mente que lo que se está ocasionando. Entonces normalmente, ¿qué pasa? Vamos a tener una fase de mantenimiento
¿sí? ¿Y qué ocurre en la fase de mantenimiento? La fase de mantenimiento dice, empieza a iniciar la reparación celular, empieza a haber datos desde diferenciación, migración, apoptosis y proliferación. Y la fase de recuperación se mantiene la diferenciación celular y se restablece la polaridad epitelial, pero no se va a reparar realmente de una forma adecuada estas células del epitelio a como no tuviera lesión renal aguda. Entonces, y esto puede durar pues varios días. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento realmente podemos utilizar una terapia de reemplazo renal? ¿Verdad? Base a la fisiopatología. Entonces, recuerden las fases clínicas de la lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque las causas más frecuentes prerrenales en los niños críticamente enfermos es por hipovolemia e hipotensión. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vean ustedes, aquí podemos hablar hasta de recién nacidos y de niños. Por ejemplo, un recién nacido puede tener hipovolemia por el uso de fototerapia para el manejo de la hiperbilirubinemia, ¿verdad? Shock séptico, onfalitis por la colocación de catéteres, ajá, sangrado por el cordón o la placenta. Entonces, estas son causas más. Pero ¿qué pasa en los niños? No, pues en los niños las causas somos diferentes. Por ejemplo, algo que ocasiona lesión renal aguda mucho, pues es la gastroenteritis, los problemas gastroentéricos con pérdida de volumen aquí, por diarreas, cuadros diarreicos, vómito, poliuria, igual. Por ejemplo, la poliuria se puede presentar con el uso de diuréticos, con alguna alteración metabólica, maniobras invasivas, pielonefritis, accidentes, cirugía, quemaduras. Entonces, normalmente todas estas causas prerrenales, ¿sí?, son desencadenantes de lesión renal aguda, al igual que la hipoperfusión renal. Por eso decía que las estrategias, dice, es disminuir lo más que se pueda, que no tenga datos de hipotensión arterial. Pero claro, ¿verdad?, se puede presentar también la hipoperfusión renal por cardiopatías congénitas y cirugías cardiovasculares. Entonces, normalmente es como no puede llegar a pasar. Y las obstrucciones renales. Pero en los pacientes pediátricos siempre se tiene que hacer una evaluación. ¿Qué es lo que está ocasionando la obstrucción ureteral? Entonces, primero, tomar en cuenta que muchos pacientes recién nacidos son de causas congénitas, que lleguen a tener litiasis o que lleguen a tener un tumor, pero los niños igual, que el niño llega a tener alguna enfermedad congénita, litiasis, tumor. O sea, y esto está más que nada aquí, en toda la parte de las causas más frecuentes de lesión renal aguda. Ven ustedes acá, la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente para desencadenar lesión renal aguda. Vean, toxicidad y toxicidad, nefrotóxicos. Obstrucción intrarrenal, por ejemplo, mioglobina, ¿verdad? Rhabdomiólisis, es una causa igual que puede ocasionar lesión renal aguda. Necrosis cortical, infecciones intrauterinas, vean ustedes, igual acá, y la glomerulonefritis. Entonces, todas estas causas realmente están divididas. ¿Cuáles son las prerrenales? Por hipovolemia, hipotensión o disminución de la presión de perfusión renal. Y entonces es importante saber la etiología de la falla renal y el curso clínico que va teniendo. Los indicadores biomédicos absolutos, monitoreo de toda la función renal y de la orina. Y tomar en cuenta algo bien importante. A más severidad, ¿sí?, el inicio precoz de una terapia de reemplazo renal, ¿sí?, en falla renal, mejora el pronóstico en pacientes críticamente enfermos en unidades de cuidados intensivos. Entonces viene la parte que dices, bueno, ok, si está establecida la lesión renal aguda,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, la mayor complicación es empezar muy tarde. Entonces, normalmente identificas estadios de lesión renal aguda, ¿sí? No hay respuesta, volumen, porque aquí hay algo bien importante que se menciona. Entonces, la severidad, puedes utilizar pruebas de estrés de furosemida, ¿sí? La prueba de estrés de furosemida, realmente en los pacientes pediátricos, realmente lo que vas a evaluar, pues es volumen. Entonces, si aquí hay una pérdida de volumen con una prueba de estrés de furosemida, realmente no hay datos de mejoría. Entonces, normalmente, ¿qué hace? ¿Sí? Luis Sánchez. Carlos Sánchez. Podemos utilizar. Has hablado con Luis. Podemos utilizar la prueba de estrés de furosemida de 1 miligramo por kilo o de 1.5 miligramos por kilo con antecedente del uso de diurético. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se está evaluando? Realmente lo que estamos evaluando es la volemia. Estamos evaluando volemia en los pacientes. Carlos Sánchez, mi compañero. Y no vamos a tener. No vamos a tratar conmigo. Tú solamente ve a la área, las entradas. Por ahí tengo un micrófono activado, perdón. Todo lo demás. Si te parece bien, ya hablamos conmigo. El precio, el precio va a conversar con el señor Andrés, con el gerente militar. Conversamos el precio, pues ya. Así que véanlo bien, chequealo con su plano que tiene el hombre, véanlo, la manzana y todo, me avisas. De ahí conmigo ya. Tú nada más, mira, no decía listo, ya voy a hablar con el señor Luis. Nada más. Audio, por favor. Listo. Carlos, por favor, no tengo tiempo para estarme acá trabajando en otro sitio. Entonces, cuestión que vayas a verlo, separas todo lo que necesito día mismo y amplias y yo te mando otro recibo. Y otro, perdón, disculpe, perdón, pues disculpe. Tengo, perdón, disculpe, Mercedes. De parte de Luis. Es lo último ya. Bueno, ok. Pero, disculpe, perdón, digo, disculpe, por favor, aquí es, ¿podrían poner mute a sus micrófonos, por favor? Después de que compré, ya quieren meter otra cuenta. Es así, pues. Es que, a ver, si me escucho. Ok. Y entonces normalmente pues sí tenemos que evaluar cuáles son las mayores complicaciones y entonces en esto. Entonces, algo importante es, ¿qué decides? ¿Qué vamos a decidir para el manejo de este tipo de pacientes con lesión renal aguda? Ahí te va a abrir. Ahí te va a abrir. Ya están las casas. De tu casa, pasa. Hola, buenos días. ¿Cómo está, señor? Con el señor Carlos Sánchez. ¿De parte? De Luis. Carlos Sánchez. Sí. Ya. Permítame su documento, por favor. Ya. Un ratito, hermano. Perdón nuevamente, disculpen, pero ¿podrían poner mute a sus micrófonos, por favor? Perfecto. Ya, gracias. Eso sería todo. Ya. Bueno, Bueno, ok. Buenos días. Y entonces vamos a ver, ¿qué modalidad escoger como una terapia de reemplazo renal continuo? Una terapia de reemplazo renal en lesión renal aguda, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿qué modalidad escoger? Mira, aquí vamos a hablar de dos terapias que normalmente podemos utilizar en pacientes pediátricos con lesión renal aguda. Uno, vamos a hablar de la diálisis peritoneal, pero también vamos a hablar de la terapia lenta continua. Estas dos terapias, ¿sí? Son terapias de reemplazo renal de forma continua.
Las dos son muy eficaces en el manejo de la lesión renal aguda en pacientes pediátricos. Claro, que como todo, tienen algunas ventajas y algunas desventajas, ¿sí? Pero lo importante de esto es ver cuál podemos utilizar, porque no todos los centros hospitalarios cuentan con una terapia lenta continua. Entonces, la primera opción de tratamiento que pueden tener disponible es colocación de un catéter a nivel de la capa peritoneal, en el cual la capa peritoneal es una membrana semipermeable, genera realmente eliminación, movimiento de solutos por gradientes de concentración y aparte de eso, ultrafiltra agua. Entonces, cada uno de estos dos tiene la complejidad para la diálisis peritoneal es, viene un cirujano o el mismo pediatra, coloca un catéter no rígido, un tenco, y inician el manejo de la diálisis peritoneal. Entonces la complejidad es baja, la eficacia pues es igual, moderada a alta. El control de volumen igual, se puede manejar una adecuada ultrafiltración, no requiere anticoagulación y se puede utilizar en hipotensión arterial. Pero vamos a hablar de lo que es la terapia de reemplazo renal continuo en pacientes pediátricos. Entonces aquí normalmente la complejidad es alta, requiere alto entrenamiento por el personal que se va a dedicar a manejar esta terapia, y aparte de eso, pues bueno, es una terapia lenta, continua, donde gradualmente se va eliminando agua plasmática y gradualmente se va eliminando solutos, pero como es una terapia de 24 horas continua, pues realmente pues mejora el aclaramiento de solutos al paso de las horas de la terapia y de los días. Entonces viene la parte que es cuál vamos a decidir, cuál vamos a utilizar para el manejo de este tipo de pacientes. Uno es diálisis peritoneal. Vean ustedes acá. Vamos a hablar de la diálisis peritoneal en pacientes pediátricos. La diálisis peritoneal, dice, implica el transporte de solutos y agua a través de una membrana. ¿Cuál es la membrana que vamos a tener disponible? La membrana peritoneal. Claro, pero debe de ser una membrana peritoneal permeable. Un peritoneo que se puede utilizar, porque realmente pues hay algunas contraindicaciones del uso de la diálisis peritoneal, y eso más que nada es debido pues a alteraciones de la pared abdominal. Entonces podemos hablar, si el paciente tiene alteraciones de la pared abdominal, por ejemplo, alguna enfermedad congénita de la pared abdominal, alguna gastroquisis, ¿sí? Alguna cirugía que ya haya tenido a nivel abdominal, pues esto nos va a disminuir la capacidad de poder utilizar el peritoneo como una opción de reemplazo renal. Pero ven ustedes, implica transporte de solutos y agua a través de una membrana que separa dos compartimientos que contienen líquido. La sangre que contienen los capilares peritoneales en la enfermedad renal, urea, creatinina, potasio y otros productos de desecho. Aquí normalmente vamos a tener. ¿Y cuál es el otro compartimiento? La solución de diálisis peritoneal. Soluciones preparadas hiperosmolares a varias concentraciones de glucosa, porque a mayor concentración de glucosa genera mucho mayor ultrafiltrado. Entonces, normalmente es siempre adecuar la diálisis peritoneal en los niños, alcanzar una dosis adecuada para una buena ultrafiltración. Normalmente, sí, dices, utilizar inicios de líquido peritoneal a 10 mililitros por kilo de peso, hasta que llegues a la dosis efectiva que requiere este paciente. ¿A qué concentraciones? Bueno, pues puedes iniciar con concentraciones mínimas de glucosa, por ejemplo, a 1.5%. Entonces, tienes que llegar a la dosis efectiva en el cual mantengas ahí, pero también esto para evitar cambios hiperosmolares, pues bueno, iniciamos normalmente con una solución hiperosmolar
en una concentración de 1.5% de glucosa. Entonces, vean ustedes, la solución de diálisis contiene ciertos solutos, sodio, cloro, bicarbonato, y que se torna hiperosmolar mediante la inclusión de concentraciones de glucosa elevada. Digo, aquí hay concentraciones de líquidos peritoneales de 1.5, 2.5, 4.25. Entonces, a mayor concentración hiperosmolar, realmente que lo que genera mucho mayor ultrafiltración. Normalmente hay que adecuar una concentración de glucosa y hay que adecuar una buena, ¿sí?, dosis de líquido peritoneal. Y esto más que nada, ¿por qué? Porque el peritoneo pues actúa como una capa de separación de solutos a través de una membrana semipermeable generado por un gradiente de concentración, donde utilizamos un líquido hiperosmolar para poder eliminar solutos de bajo peso molecular y eliminar agua. Entonces, nuevamente, esto hace esto. ¿Qué procesos de transporte hace la diálisis peritoneal? El proceso difusivo, gradiente de concentración, recuerden, gradiente de concentración de mayor a menor, ya, para la eliminación de solutos. Ultrafiltración, movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Y el mecanismo de absorción. Entonces dice, la cantidad de diálisis lograda y el grado de eliminación de los líquidos depende del volumen de la solución de diálisis infundida. Entonces recuerden, aquí siempre lo que se tiene que hacer en pacientes pediátricos, llegar a una dosis efectiva. ¿Sí? Una dosis efectiva, una dosis infundida para asegurar un buen aclaramiento de solutos a través de la capa peritoneal. Entonces, normalmente aquí viene volumen de infusión, de qué tan frecuentemente se intercambia la solución de diálisis y de la concentración osmótica del cristaloide o del agente oncótico del coloide. Entonces, normalmente son los procesos o los mecanismos realmente de aclaramiento que se generan a través de diálisis peritoneal. Entonces, normalmente algo sugerido en diálisis peritoneal es utiliza una dosis inicial de 10 mililitros por kilo de peso. ¿A qué concentraciones? Entonces, las concentraciones las puedes ir viendo. ¿Cómo se pueden mejorar las concentraciones? Permítame tantito. Ok, ya le encontré. Ok. Entonces, entonces siempre es tomar en cuenta las concentraciones de líquido osmolar. Entonces, normalmente recuerden que a mayor concentración, a mayor líquido hiperosmolar, pues va a generar ¿qué? Entonces, esto va a generar mayor ultrafiltración. Entonces, normalmente lo que se tiene que buscar es una dosis adecuada de líquido peritoneal para una buena ultrafiltración. Entonces, menor concentración, vean, membrana semipermeable, mayor concentración y la misma concentración. Por lo tanto, el proceso difusivo, que es el transporte de solutos, realmente, ¿qué está haciendo? La membrana peritoneal, vean, aquí tenemos una membrana peritoneal que realmente, ¿qué hacen? Son gradientes de concentración en una membrana semipermeable para poder eliminar solutos. ¿A través de qué? De la utilización de líquido de diálisis. Entonces, normalmente, el modelo de los 3 poros realmente hace esto, ¿no? Eliminación de solutos pequeños. Vean ustedes acá. Cavidad peritoneal, toda la parte de solutos que tiene, en el cual se pueden eliminar a través de diálisis peritoneal. Bueno, ustedes, eliminación de agua, eliminación de sodio, eliminación de potasio, eliminación de otro tipo de partículas o de otro tipo de toxinas urémicas. ¿A través de qué? Pues realmente del funcionamiento adecuado de un peritoneo. Entonces, normalmente, ¿qué haces? Pero la diálisis peritoneal, normalmente, tiene indicaciones para la enfermedad renal crónica,
en aquellos niños dependientes de diálisis por enfermedad renal crónica, pero hay indicaciones de diálisis peritoneal en pacientes críticamente enfermos con datos de lesión renal aguda. La crónica que están viendo ustedes aquí, diálisis crónica, saben que esto es ya para la enfermedad renal crónica, paciente que ya tiene datos de enfermedad renal crónica, que ya debe de tener una diálisis crónica hasta el momento de que se llega a realizar un trasplante renal. Pero hay algo, en diálisis peritoneal, recuerden algo que hay, ¿sí? Algo que se llama diálisis aguda, por favor. Y la diálisis aguda se utiliza en pacientes pediátricos con lesión renal aguda y con datos de urgencia dialítica. O sea, ¿qué pueden, si alguien de ustedes aquí en el chat me puede decir, para ustedes, ¿cuál sería la urgencia dialítica? Sí. Tenemos un paciente críticamente enfermo, tiene sepsis, no tenemos terapia de reemplazo renal continuo, no tenemos hemodiálisis y contamos con diálisis peritoneal. Entonces, ¿cuáles serían los signos? ¿Cuál serían todos esos signos que se pueden presentar por urgencia dialítica? Lo que dice aquí, diálisis aguda, la debemos de utilizar en pacientes con lesión renal aguda y con datos de urgencia dialítica. Entonces, normalmente, en datos de urgencia dialítica, viene la parte, ven ustedes acá, y que hay algunas, ¿sí? Hay algunas puntos claves que hemos visto en el cual dice diálisis aguda, lesión renal aguda o ligúrica, ocasionada por ¿qué? Hipervolemia, sobrecarga de volumen o con datos de edema pulmonar, hipertensión grave no manejable con diuréticos o medidas conservadoras. Entonces, normalmente, esto es parte de la urgencia dialítica. Hipercalemia, alteraciones del potasio con alteraciones del ritmo o alteraciones electrocardiográficas. Acidosis metabólica que no se puede corregir de forma segura con la administración de bicarbonato. Síntomas de encefalopatía urémica cuando el paciente empieza a tener datos de convulsiones por encefalopatía urémica. Pericarditis urémica o que empieza a tener datos de elevación del BUN, 35 a 50 miligramos en los lactantes o 150 miligramos en adolescentes. Realmente esto lo estamos viendo directamente en manejo de niños. Entonces, diálisis peritoneal en lesión renal aguda. ¿Cuál sería una indicación? Pacientes con dificultad del acceso vascular. Permítame. No requiere un equipo sofisticado. Aquí tenemos estabilidad hemodinámica por evitar el manejo de volumen sanguíneo. En pacientes graves no es muy útil ya que no hay resultados inmediatos y puede haber intercambios más cortos con la utilización de cicladoras. Entonces, obviamente, estos son parte de los requerimientos para la diálisis peritoneal, pero algo importante, ¿no? No es tanto la dificultad del acceso vascular, porque podemos tener reemplazo renal continuo, pero normalmente la diálisis peritoneal es una opción terapéutica en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tomar en cuenta? El balance de líquidos y balance de ultrafiltración. El balance de líquidos, realmente hay que ver qué es. Todos los ingresos que va a tener un paciente pediátrico durante la hospitalización, y podemos hablar líquidos de base, medicamentos, nutrición parenteral, nutrición enteral, y aquellos egresos que puede tener. Pero realmente en un paciente pediátrico grave con lesión renal aguda, lo que menos tiene es producción de orina, puede estar oligúrico, puede estar anúrico. Entonces, más bien, siempre debemos de llevar el balance positivo, líquidos de más dentro del paciente, balances negativos, líquidos de más fuera del paciente. Entonces, normalmente, como estamos generando una ultrafiltración, normalmente siempre tomar en cuenta que esta ultrafiltración
va a ser algo importante del balance negativo. Y esto también va a pasar en las continuas. En las continuas normalmente se genera también igual una ultrafiltración neta, en el cual es parte del balance negativo que se genera por la ultrafiltración. Entonces, normalmente esto es parte igual del manejo que se hace en diálisis peritoneal. Y vean ustedes aquí, por ejemplo, hay algunas publicaciones, dice, diálisis pediátrica, dice, el cálculo de la permanencia idónea de un flujo en la cavidad peritoneal, o lo que es lo mismo, el número de intercambios de dicho fluido, persigue evitar una excesiva exposición a la glucosa y a las soluciones hipertónicas. Conseguir una ultrafiltración suficiente que permita un adecuado control de volumen plasmático, evitando la deshidratación. Entonces, por lo tanto, siempre debemos de alcanzar un objetivo de volumen en un paciente pediátrico para poder evitar estas complicaciones de la diálisis peritoneal. O sea, que se genere más ultrafiltración y se pueden generar deshidratación o altas concentraciones de glucosa que puede originar otro tipo de trastornos. Y la pérdida salina y simultánea proporciona un buen aclaramiento de urea y creatinina, así como un buen control metabólico. Por lo tanto, el recién nacido y el lactante muy pequeño tienen de forma primaria un peritoneo hiperpermeable, con fallo intrínseco de ultrafiltración, que obliga a que si no existe una buena función renal residual a la realización importante de cambios con permanencias a veces tan cortas, como de 20 a 30 minutos o incluso menos. Entonces siempre es importante evaluar en los recién nacidos y en los lactantes el funcionamiento del peritoneo. ¿Ven? A medida que los niños van creciendo, el transporte peritoneal va a cambiar entre los 6 a 8 años de vida y su comportamiento es parecido al de un adulto, con mayores porcentajes de transportadores medios, altos y bajos. Es posible realizar un número de intercambios con menor permanencia de 120 minutos o superiores. Normalmente aquí es algo recomendable para el manejo de la diálisis peritoneal, pero tomar en cuenta que se pueden presentar complicaciones de la diálisis peritoneal, y esto es más que nada que se pueden producir hernias, reflujos, anorexia o una inadecuada ultrafiltración. Entonces, normalmente tomar todos estos datos en cuenta en el manejo de la diálisis peritoneal. Y aquí algo más importante, dice, un lactante puede llegar a perder entre 4 y 10 gramos diarios de proteína en el dializado. Por lo tanto, se puede hacer un ajuste del aporte calórico y del aporte proteico en pacientes con lesión renal aguda y manejo de diálisis peritoneal. Entonces, en la parte de aquí quisiera preguntarles si tienen alguna duda en la parte de diálisis peritoneal que hemos hablado.